¿verdad? Que usted nos esté escuchando, nos vaya a sintonizar, ya sea por la radio, por el internet, por Facebook, de cualquier manera que usted nos escuche, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Esperamos de que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero, mi hermano, invitarte rápidamente, si tú tienes una petición, una necesidad, yo te invito, ¿verdad?, que nos hagas tu comentario por Facebook. Aquí vamos a estar orando, vamos a estar creyendo, ¿verdad?, que el Señor es el que escucha la oración, que el Señor es el que se glorifica, amén. Vamos a creer que tenemos a un Dios poderoso, mi hermano, que cuando nosotros le clamamos el Señor responde, amén. Tú puedes dejarnos tu mensaje, tu comentario por Facebook, también puedes llamarnos a los teléfonos en cabina, amén, al 281-501-8358 o enviarnos un mensaje de texto al 713-992-1446, amén. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra, mi hermano, porque sabemos que el tiempo, ¿verdad?, avanza muy rápido. Voy a hacer una corta oración para poner este tiempo en las manos del Señor, amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor amado, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque nos has guardado una semana más, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Padre. En este día te pido que te glorifiques, Señor, por medio de tu palabra, que esta palabra sea de bendición para la vida de mis hermanos, Padre, que van a estar escuchando, Señor. Que esta palabra, Padre, entre y penetre hasta lo más profundo de los corazones, Señor amado, y que seas tú redarguyendo los corazones por medio de tu palabra, Señor amado. Bendice, Padre, a cada uno que esté escuchando, a los que van a escuchar más adelante esta predicación, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos toda confusión de mente, atamos al hombre fuerte de pies y manos y lo mandamos a lugares secos y vacíos, Padre, y toda brujería, toda maldición, Padre, que esté atando la vida de tus siervos, Señor, en esta hora le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Toda enfermedad, Padre bendito, que el enemigo ha querido poner en los cuerpos, Señor, ahora la reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, creyendo, Padre, que por tus llagas hemos sido sanados, Señor amado. Toda necesidad, Padre, toda escasez, Señor, toda miseria que quiere llegar a la vida de tu pueblo, Padre, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos, Padre, que tú vas a bendecir a tu pueblo, Señor, que tú lo prosperas hablando espiritualmente y económicamente, materialmente, Señor amado, también en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, amén, Dios y amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Yo le he puesto por tema este corto mensaje: cristianos carnales, amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi amado hermano, porque yo le ponía por tema a este mensaje: cristianos carnales. Amén. La palabra de Dios nos habla, mi hermano, que el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Galacia, amén, de los Gálatas, y comenzaba, mi amado hermano, el apóstol Pablo a exhortarlos, amén, porque en su primer viaje misionero el apóstol Pablo había compartido el evangelio con estas personas y habían aceptado el evangelio, amén, pero los Gálatas estaban desviando nuevamente, mi amado hermano, de lo que Pablo les había enseñado, amén. El judaísmo, mi amado hermano, estaba nuevamente apoderándose de la iglesia de Gálatas, amén, y el apóstol Pablo les escribe y los exhorta a que se vuelvan. Les decía el apóstol Pablo: tan pronto os habéis olvidado lo que yo les he dicho, amén, porque la iglesia de Gálatas se estaba apartando del camino de Dios, amén. Y podemos ver que el apóstol Pablo les escribía y los exhortaba y les decía: ahora andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, amén,
amén, es porque nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Ahora ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, amén. Ahora vivimos conforme a los deseos del Espíritu, amén. Y el apóstol Pablo comenzaba a señalar una lista de cosas, mi amado hermano, de las cuales no deben de haber dentro de los hijos de Dios, amén, las cuales los cristianos no debemos tener. Y decía el apóstol Pablo: manifiestas son las obras de la carne, que son celos, envidias, iras, contiendas, disensiones. Y comienza el apóstol Pablo a hablar y comienza a describir esa lista, mi amado hermano, de cosas que no deberían de haber dentro de nosotros, amén. Pero ¿por qué yo le ponía por tema este mensaje cristianos carnales? Amén. Porque podemos ver, mi amado hermano, dentro de la iglesia de Dios, que aún hay personas que decimos ser cristianos, pero aún dentro de nosotros hay celo. Muchas veces hay envidia, hay ira, hay contienda entre los mismos pueblos de Dios. Amén. Y esas cosas, dice el apóstol Pablo, no vienen del Espíritu. Amén. Esas son obras de la carne. Entonces, mi amado hermano, si nosotros estamos dentro de una iglesia, pero dentro de nosotros hay celo, si dentro de nosotros hay envidia, si dentro de nosotros hay rencor, si no podemos, mi amado hermano, llevarnos bien con el hermano, entonces nosotros no andamos en el Espíritu, amén. Nosotros andamos en la carne, estamos satisfaciendo las cosas de la carne. Por eso el apóstol Pablo exhortaba a esta iglesia y les decía: no andéis en las carnes, andad en el Espíritu, amén. No se trata, mi amado hermano, el evangelio solamente de decir soy cristiano. El evangelio no se trata solo de traer una Biblia de estudio grande, amén. No se trata solo de venir con saco y manga larga o corbata. No se trata de traer una falda, mi amado hermano, arrastrando el piso, amén. No se trata de parecer, mi amado hermano, cristiano. Se trata de vivir conforme a la palabra de Dios, amén. El evangelio se trata de alejarse del pecado, de vivir para Dios, de vivir en santidad, porque la palabra de Dios dice, mi amado hermano, que Cristo viene por una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, amén. Jesucristo no viene por una iglesia llena de celos, lleno de envidia, lleno de soberbia, una iglesia, mi amado hermano, donde hay herejía, donde hay borracheras. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: manifiestas son las obras de la carne, amén. Y Jesucristo no viene por una iglesia carnal, mi amado hermano. Jesucristo no viene por una iglesia llena de pecado, llena de las cosas del mundo, amén. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, mi amado hermano. Sabemos que muchas veces es difícil, pero por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que meternos en la presencia de Dios, amén. Por eso nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. Mira, mi hermano, si tú estás batallando en una área, humíllate delante de Dios, amén. Y pídele al Señor que te quite esa área en la que tú le estás fallando, amén. Tal vez, mi amado hermano, eres celoso, tal vez eres enojado, tal vez batallas en algunas cosas de esas, pero tú humíllate en la presencia del Señor y dile: Padre, yo reconozco que dentro de mi corazón hay envidia. Yo reconozco que me molesto cuando ese hermano, cuando esa hermana está predicando, cuando tú estás usando a esa hermana. Mi corazón se llena de envidia, pero me humillo delante de ti. Te entrego mi corazón para que tú lo limpies. Y cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, mi amado hermano, el Señor va a quitar toda la envidia. El Señor quita los celos. El Señor quita la soberbia. El Señor quita todo lo que a Él no le agrada, amén. Pero tenemos que estar en comunión con el Señor día con día, humillándonos, guardándonos para el Señor, mi amado hermano, amén. El apóstol Pablo decía: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, amén. O sea, mi amado hermano, de que los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos, mi amado hermano, amar a Dios, los que decimos ser cristianos verdaderos, mi amado hermano, no tenemos nada que ver con las cosas del mundo, amén. No tenemos que andar igualando al mundo, no tenemos que andar agarrando las modas del mundo, mi amado hermano, amén. Pero hoy podemos ver, hay iglesias, mi amado hermano, que la moda que sale en el mundo, la canción del mundo, también la cantan dentro de la iglesia, amén. El peinado del mundo también lo meten dentro de la iglesia. El pantalón del mundo, la falda del mundo también la traen adentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice: las cosas de la carne no son con las del espíritu, ni las del espíritu contra la carne, amén. Así que si tú eres hijo de Dios, mi amado hermano, no tienes por qué andar imitando las cosas del mundo, no tienes por qué andar viviendo conforme a las cosas del mundo. El apóstol Pablo decía: mi amado hermano, sed imitadores de mí como yo de Cristo, amén. Nosotros tenemos que imitar lo bueno, mi amado hermano. Tenemos que tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al ejemplo que el Señor nos daba, conforme, mi amado hermano, a la palabra de Dios, amén.
Sabemos que muchas veces se nos hace difícil, mi amado hermano, porque estamos acostumbrados, no queremos que se nos diga nada. Queremos vivir un evangelio como nosotros queremos, amén. Queremos venir a la iglesia cuando nosotros queremos vestirnos como nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, amén. Y cuando nos exhortan, cuando nos dicen eso no le agrada a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos, nos vamos de la iglesia, nos entristecemos, mi amado hermano, pero eso es cuando nosotros andamos en la carne todavía. Pero cuando nosotros verdaderamente, mi amado hermano, sabemos que necesitamos del Señor, amén, vamos a recibir la exhortación, vamos a decirle al Señor que nos muestre en qué área nosotros le estamos fallando, que nos revele qué es lo que no le gusta de nosotros, amén. Yo sé que muchas veces, mi amado hermano, esta palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando la palabra nos está exhortando, cuando la palabra nos está diciendo, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, amén. Yo no sé cuántos de los que estamos en este día, mi amado hermano, escuchando la palabra, nos estamos identificando y nos estamos dando cuenta en este momento de que hay cosas en nuestro corazón, que hay cosas en nuestra vida que no le agradan al Señor, amén. El apóstol Pablo decía: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, amén, envidias, todo eso, mi amado hermano, al Señor no le gusta, pero todo eso se está dando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Hay cristianos hoy en estos días, mi amado hermano, llenos de celos, llenos de envidia, llenos de soberbia, cristianos altaneros, mi amado hermano, que yo no sé, mi hermano, se creen tal vez la última Coca-Cola del desierto, pero eso no le agrada al Señor, mi amado hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser humildes, mi amado hermano, porque la palabra de Dios dice que el Señor mira al altivo de lejos, amén, pero al humilde el Señor lo mira de cerca, amén. Al Señor le agrada cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón humilde. Al Señor le agrada cuando nosotros, mi amado hermano, nos estamos tratando de alejar del pecado, cuando nosotros nos estamos apartando de lo que al Señor no le agrada, amén. Yo me metía en la presencia del Señor ahora. Yo le decía: Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame a aborrecer lo que a ti no te agrada. Ayúdame a apartarme de lo que a ti no te agrada. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar el reino de Dios, dice la palabra, y su justicia. Tenemos que apartarnos del mundo para vivir para Dios, amén. No podemos ser instrumentos de Dios y instrumentos del diablo también, mi amado hermano. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que decirle al Señor: saca de mí todo lo que no te agrada, amén. Y no ser como esta iglesia que había recibido el evangelio, pero se estaba apartando nuevamente, mi amado hermano. Como el apóstol Pablo les decía: ustedes comenzaron por el espíritu, pero están terminando por la carne. Así hay muchos cristianos hoy en día, mi amado hermano, que comenzaron con fuego en el espíritu, amén, que brincaban, que danzaban, que cantaban, que querían hacer todo para la obra de Dios, amén. Pero podemos verlos un tiempo después, mi hermano, se apagaron, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren desempeñar el privilegio que el Señor les ha dado. ¿Por qué? Porque comenzaron con el espíritu, pero terminaron en la carne. Pero la palabra de Dios te está hablando hoy en este día, mi amado hermano, de que tú vuelvas al amor de Dios, amén. Que te apartes de las cosas del mundo, que te apartes del pecado, que te alejes de las cosas que son de la carne, amén. Y comienzas a vivir en el espíritu para Dios, y comienzas a guardarte para el Señor, y comienzas, mi amado hermano, a humillarte delante de Dios y decirle que necesitas más de su presencia, amén, que necesitas más de su poder, mi amado hermano, porque la palabra de Dios nos enseña que apartados del Señor nada podemos hacer, amén. En vano es, mi amado hermano, de que nos alejemos de Dios. En vano es, mi amado hermano, de que tiremos el ministerio que el Señor nos ha dado y nos vayamos para el mundo. Porque la Biblia dice que apartados del Señor nada podemos hacer, amén. Yo no logro entender, mi amado, cómo muchas veces somos tan infantiles, amén. Que por una cosa tan pequeña nos apartamos del camino de Dios. Que por una cosa tan insignificante, mi amado hermano, tal vez en el caminar del evangelio, mi hermano, hemos pasado cosas difíciles, amén. Pero ahora el enemigo no pudo tumbarnos con las cosas difíciles que nos puso. Pero nos salimos de la iglesia porque un hermano no nos saludó. Nos salimos de la iglesia porque una hermana
semana no nos saludó, amén. Qué triste es, mi amado hermano, que por una tontería estemos dejando lo que el Señor nos ha dado, amén. Que por una tontería estemos perdiendo la salvación que el Señor Jesucristo nos dio. Por eso yo te invito en esta hora, mi amado hermano, que dejes toda niñería, que dejes toda, mi amado hermano, falta de perdón, que maduremos espiritualmente, como dice nuestra pastora, que nos apretemos el cinto, mi amado hermano, y le hagamos la guerra al diablo y nos paremos como hijos de Dios, mi amado hermano, y sigamos caminando en el evangelio, amén. Que sigamos predicando la palabra de Dios, que sigamos desempeñando el ministerio que el Señor nos ha dado, amén. La palabra de Dios dice, mi amado hermano, de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, mi hermano, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía. Entonces es tiempo que nos apartemos de las cosas de la carne y comencemos a vivir en el espíritu, amén. Muchas veces decimos, es que no puedo, es que yo lo intento, es que yo trato, pero no puedo dejar eso. Es que no se trata de que tú puedes, se trata de que te humilles delante de Dios y el Señor te va a quitar todo aquello que a Él no le agrada, amén. El Señor te va a fortalecer en esas áreas en las que tú eres débil, porque si tú quieres cambiar por tu propia fuerza, mi hermano, no vas a poder, amén. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios nos insta, nos motiva, nos exhorta a que busquemos la presencia de Dios, a que nos congreguemos en su casa de oración, amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la casa de oración, mi hermano, venimos a oír palabra de Dios, y la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? No la señora, la doctora Polo, amén. No las noticias, no es la noticia de Telemundo, no a la vecina con el chisme del día, no, mi hermano. La fe viene por el oír la palabra de Dios, amén. Así que si tú estás batallando, comienza a congregarte en una iglesia, comienza a meterte en la presencia de Dios, comienza, mi amado hermano, a entregarle tu corazón al Señor, y vas a ver, mi amado hermano, cómo el Señor va a comenzar a responder a tu oración, amén. Tú mismo vas a poder ver cómo lo que antes te llamaba la atención, ahora ya no te llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, el Señor comienza a limpiarnos, amén. El Señor comienza a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra boca. Los que antes éramos maldicientos, ahora vas a ver que ya no vas a maldecir, amén. Los que antes eran mujeriegos, ahora van a ver cómo el Señor va a enseñarles a serles fiel a su esposa. Se lo digo, mi hermano, no porque a mí me lo han contado, se lo digo por experiencia, lo digo como testimonio para la gloria y la honra de Dios, amén. Que yo antes era adúltero, mujeriego, borracho, maldiciento y todas las pestes del mundo, mi amado hermano, pero cuando vine al Señor Jesucristo, cuando le entregué mi corazón al Señor, mi amado hermano, Cristo me limpió. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amén. Cuando tú vienes a los caminos del Señor y le entregas tu corazón, la palabra de Dios comienza, mi amado hermano, a transformarte. La palabra de Dios comienza, mi amado hermano, a reflejarte en ti. El Señor comienza a cambiarte. El Señor comienza a quitarte las cosas del mundo. El Señor comienza a quitarte todo lo que a Él no le agrada y comienza a cambiarte, mi amado hermano, de modo de que los que antes te conocían ahora puedan ver que en Cristo Jesús eres una nueva criatura, amén. Que en Cristo Jesús verdaderamente, mi amado hermano, cambia. Que Cristo Jesús verdaderamente transforma. Que Cristo Jesús verdaderamente, mi amado hermano, tiene poder para transformar la vida del ser humano, amén. El tiempo se nos ha acabado, mi amado hermano. Dios bendiga a los que estuvieron escuchando en este día por el Facebook, por la radio, de cualquier forma que nos estuvieron sintonizando. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Voy a orar para darle gracias a Dios y los espero el próximo viernes a las 7 de la noche, en el programa El Poder de la Palabra. Señor, gracias te doy en este día por el privilegio, Padre, que nos da de compartir tu palabra. Señor, la gloria y la honra es para ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.